Sí, 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 sí. Sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí. Uy, uy. Ah, pues, uy, mucho agua, agua. Sí, sí. Pues sí, sí, sí. No, no, no. No, ya no. Tu, 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 tu. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Enseguida daremos inicio al tema de hoy, que está buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Bienvenidos. Mientras tanto, les invito a que nos den tap tap, nos den tap tap a la pantalla para difundir, si lo quieren compartir. Siempre, siempre bienvenidos. Y pues bueno, ya iremos desarrollando, y si tienes la posibilidad de compartirnos tu experiencia, pues siempre, siempre nos pides participar, y con mucho gusto te damos paso. Ahorita vamos a hablar de firmeza compasiva, que tiene que ver con el establecimiento de límites y por qué fracasamos en el intento. ¿Qué cosa? Así que vamos a esperar nada más a que llegue mi querida Monoka. A que llegue mi querida Monoka, y vamos a darle adelante a este maravilloso, maravilloso tema. Vamos a abrir otro documento que me parece interesante. Bueno, más bien vamos a ver. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Ay. ¿Cómo estás? Estoy que ya es mucha ganancia. Sí, 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 se escucha, ¿eh? Hoy sí estoy cansado. Me imagino. Pero ya me lo Todavía me terminas, falta, o así que mejor no. todavía está. ¿Sabes qué? Soy muy meticulosa. Cada cosa que me llevo o grupo de cosas las acomodo como tienen que ser. No me Sí, gusta empezar a acumular, pues se vuelve un desorden. ya me pusieron en antecedente. Así es Sí, que ya cuando termines va a quedar todo listo, sí, en su exactamente. lugar. Muy Todo en su bien, lugar sin trabajar doble. excelente. Pues bueno, les damos la bienvenida hoy aquí a Amor Sin Apellidos, Déjame y comparto. vamos a tratar firmeza compasiva, sostener límites con presencia y cariño. Eh, Muchas veces los padres establecemos normas pensando en el bienestar de los hijos, horarios, tecnología, responsabilidades, pero el primer reclamo, llanto o desafío, se sienten obligados a ceder. Esa firmeza blanda genera confusión, debilita la autoridad y mina la seguridad emocional de todos. Y pues veamos, ¿no? ¿Por qué flaqueamos?
podemos tener el miedo a que se sientan mal, buscar evitar el conflicto, el agotamiento emocional, la falta de estrategia interna. A mí me llama mucho la atención cómo establecemos, cómo se hace este establecimiento de límites. Y sí, ya saben que me encanta contarles mi historia, ponerme aquí en la mesa y evidenciarme con ustedes. Pero la realidad es que repito, es de primera mano, nadie me lo contó, yo lo viví de manera directa. Bienvenida, Adri, si gustas subir. Te esperamos, querida. Hoy estamos hablando de límites, de cómo podemos establecer límites y cómo vamos, y cómo sostenerlos en el tiempo, ¿no? Pero les decía yo que evidentemente, ¿no? Ayer o antier les platicaba que, bueno, a mí me educaron con la chancloterapia, evidentemente la repliqué y me fui por este camino de dureza, de intransigencia, de intolerancia, de imposición. Pero siendo muy honesto y muy puntual, esta parte compasiva, esta parte eh, en la que quería quedar bien, ¿no? Querer quedar bien, querer no ser ese padre que fui, o sea, pero en mi mentalidad era diferente, en lo que yo percibía era completamente diferente, hasta que tuve ese diálogo con mis hijos mayores. Este, pero tenía yo constantes conflictos con mi esposa, precisamente porque establecía límites y yo era el que terminaba cediendo ante la exigencia de mis hijos en gran medida, ¿no? Me costaba mucho trabajo mantenerlos en el tiempo por, pues, culpabilidad, por un montón de conversaciones que surgen en el momento y bueno, al haber convenido o haber negociado el acuerdo de yo soy el papá rígido y tú eres la mamá benevolente, tú eres el bueno y yo soy perdón, tú eres la buena y yo soy el malo, entonces había este sentimiento de no, pero no, yo no quiero ser tan malo, ¿no? Y pues al final del día todo esto evidentemente tiene una consecuencia y pues vamos. Ya hemos lidiado con algunas de ellas. Pero pues claro que me gustaría escuchar a mi querida Moni. ¿Tú qué, qué puedes compartir para abrir boca en este tema, mi querida Moni? Pues mira, la parte de los límites, que porque estos límites son para los padres, ¿no? Para uno, ¿no? Cuando pones eh, algo en la mesa o normas o no negociables en la mesa. Tú sabes, de hecho, el primer sentir es porque quieres que tus hijos estén bien, porque quieres que afuera aprendan las normas sociales y todo eso y empezamos en casa, ¿no? Entonces estableces a lo mejor un tipo de direcciones más rígidas por el bien del menor, pero basta una carita de perro mojado, como digo yo, que te haga tambalear, ¿no? Y entonces no solamente rompes el límite, aquí el detalle que yo percibo y considero no es solo que fuiste suave y rompiste una norma tú misma, sino que la imagen de credibilidad que absorbe a tu hijo va disminuyendo. Entonces, para mí este tema que me era importante, como todos, ¿no? Pero bueno, cuando me preguntaste me parecía que este tema se debe de tocar porque no solamente estás rompiendo una regla y le estás enseñando a romper una regla a él o a ella, sino que tu imagen la estás deteriorando a través de tu conmiseración. Eso opino. Adri, ¿por qué no sube? ¿Qué se cree? Ya sabes, Adri no entiende los límites del espacio. No entiende que ella requiere estar aquí arriba. Fíjate que creo que en gran medida
al menos en mi posición, era trabajar desde la imposición, ¿no? Querer llevar evidentemente el bienestar a mis hijos, pero era imponer, no se hace esto, no se hace aquello, no puedes traspasar aquí y bla, 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 bla. Y sí, claro, yo estaba convencido de que era en el mayor bienestar de ellos y para el buen funcionamiento, la buena convivencia en el vínculo familiar. Sin embargo, esto, como bien dices, esa carita de perro mojado, esos ojitos tristes, pues me doblegaban, ¿no? Y terminas por abrir esa puerta que al final se vuelve insostenible porque le enseñas que pues, el límite no es tan límite, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el proceso de aprendizaje de las herramientas que tengo a mano, pues descubro que precisamente cuántas veces puedo renunciar a todo aquello que no quiero, pero que termino aceptando. Y de la misma manera, pues tiene que ver con esta parte. Si mis límites no están bien establecidos y, y tienen un fundamento y tienen una consecuencia, pues vamos a terminar en todo este caos que representa no tener delimitado el espacio, ¿no? A mí me llama mucho la atención, hace poco, bueno, no hace poco, el año pasado realmente, tuve la oportunidad de participar en un bloque de conferencias aquí en Querétaro que dio el DIF, en este sentido, ¿no? De cómo fortalecer el vínculo con nuestros adolescentes. Y me llamó mucho la atención justo cómo se hace la diferenciación de las consecuencias con el castigo, cómo, cómo son estas conversaciones que tenemos como padres en virtud de la relación con nuestros hijos. Luego, en el camino me encuentro contigo, que dicho sea de paso, a mí en el momento que he escuchado cómo has llevado la crianza con tu hija y que más allá del hándicap que pudieras haber tenido, este, es, es que es muy, muy lógico y pensamos en gran medida que lo hacemos de la misma manera, desde una perspectiva diferente y nada más lejano de la realidad, ¿no? Porque al menos yo recuerdo y tengo muy claro que los límites se establecían porque lo digo yo, ¿no? No había realmente un fundamento del por qué o el para qué estaba ese límite establecido. Y luego, en el ejercicio, eh, lo pasaba por alto. Al fin y al cabo es una vez, ¿no? Y pues terminaban siendo N veces las veces que se, que se abría. Entonces, en este, en este proceso de los últimos años, que ha sido entrar en el universo del coaching, de mindfulness, de comunicación no violenta, es que voy viendo pues sí, todos los errores que cometí en algún momento. Y no lo digo con sentimiento de culpa o con este resentimiento del no haber hecho las cosas bien, ¿no? Porque hoy sé que no pude haberlo hecho diferente porque no sabía cómo hacerlo diferente. Para eso o al menos eso me motiva a crear estos espacios para poner esta información en la mesa y poder ayudar a quienes van iniciando, a quienes están en esa etapa temprana de la paternidad y que se alleguen de recursos para precisamente poder generar una relación funcional, una relación saludable en el vínculo familiar, ¿no? Entonces, qué importante es
conocer que al menos, que les digo, hasta no tener esta participación con respecto a este tipo de herramientas y a este tipo de conferencias, pues nunca me habría imaginado que había la posibilidad de sentarme con mi hijo y tener esta negociación, poder poner en la mesa el fundamento del para qué se va a establecer este límite y el por qué es importante cumplirlo. ¿Qué beneficio nos proporciona mantener estos límites? Entonces, lo he platicado en otros momentos y de manera general recibo esta resistencia con respecto a cómo voy a ponerme a negociar con mi hijo, cómo voy a ponerme a generar acuerdos con ellos y establecer esos límites si mi hijo no me entiende, ¿no? Si mi hijo no tiene la madurez para poderlo este, discernir. Adelante, Moni, por favor. Nuria, Eli, suban. Fíjate, quería comentar algo que es en mi propia vida, ¿no? Como lo llevo en el día a día, en donde siempre tomo estas consideraciones. Muchas veces marcamos una regla o una directriz para que salgan bien las cosas y muchas veces, no digo que sea a mí, pero, o sea, seguramente alguna vez me pasó también, pero como que decimos, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer aquello, y no lo fundamentamos ni lo estamos comprendiendo. Estamos siguiendo patrones sociales de reglas y normas y muchas veces las hacemos por automático, ¿no? Entonces, cuando tú dices, es que los niños tienen que estudiar y lo dices tal cual es automático, tienes que cumplir en la escuela y lo dijiste automático, esto es algo que yo hago en mi vida y lo hago en terapia, cuando entramos a la parte de generar una dirección hacia los hijos, pero lo comprendemos y no lo repetimos automáticamente como nos lo repitieron a mí, como lo repiten a mis amigos, no. Y entendemos el valor de por qué estoy generando un límite y cuál es el beneficio de ese límite. Cuando usamos todos estos fundamentos de comprensión para generar una directriz, difícilmente se rompe. Pero muchísimas veces actuamos automáticos sobre normas que están establecidas en todos lados, ¿no? Como que es un universal. Tienes que ser buen chico, tienes que ir a la escuela, tienes que ayudar en casa, tienes que responder. No, todas esas son cosas que hemos oído constantemente y que las oímos que todas están en lo correcto, así es como debe de crecer un niño, pero ¿cuántas veces nos detenemos a fundamentarnos a nosotros mismos para fortalecer qué es lo que buscamos en nuestros hijos? Pocas veces. Y es ahí donde puede tambalear. Si yo te digo a ti, Pepe, es que tenemos un horario, yo te digo, no se te olvide, el live en la mañana. Pero si yo entiendo el compromiso que representa el estar aquí en este espacio contigo, difícilmente faltaría. A eso es a lo que me refiero. Cuando nosotros generamos un diálogo donde ya lo fundamentamos y lo fortalecimos dentro de nosotros, difícilmente caes. ¿Por qué? Porque al utilizar el fundamento vamos a hablar en la parte de causa y efecto, ¿no? Yo estoy poniendo algo que va a tener un efecto positivo o negativo dependiendo la respuesta del niño. Pero yo ya lo fortalecí. Yo ya sé que ese es el camino correcto. Comprendí que es lo mejor para mi hijo es mantener este tipo de postura para que él crezca sanamente y sea un niño responsable. Y esta es una herramienta que yo utilizo mucho. Casi todo el tiempo la utilizo cuando trabajo con padres y niños. La parte de yo como padre comprendo que hago esto por un bien mayor, ¿no? Y no lo hago por automático y lo digo porque sea una regla establecida socialmente a nivel universal. Muchas veces, bueno, no muchas, yo ya les había dado el porcentaje, más del 70% de nuestras acciones son automáticas y solo el 30% son comprendidas.
pero esto no quiere decir que se tenga que hacer siempre. Podemos empezar, y fíjate que tú tienes una herramienta que tú le llamas mindfulness, nosotros en terapia se llama percepción asertiva. Es eso, fundamento y comprendo cada cosa y le presto atención que estoy viviendo y el por qué. Y eso me da un peso y una fortaleza a mí como padre, para mantenerme en una postura que a futuro es para bien de mi hijo. Y no rompo o pongo vulnerable mi credibilidad o imagen ante mis hijos. No sé si lo dije medio revuelto, pero bueno. No, 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 estuvo perfecto y hay algo justamente de lo que encontré por acá, del fundamento de la firmeza auténtica, ¿no? Que es la claridad de propósito, que es lo que comentas ahorita, saber para qué existe esa norma, salud, descanso, convivencia, para qué estoy estableciendo este límite. Eh, y la coherencia interna, que es alinear las acciones a lo que realmente nos importa. La persistencia amable, mantener la línea sin dañar la relación. Y ahorita que mencionabas justamente del automático, que generalmente, como bien lo dices, el 70% de las acciones que realizamos son de manera automática y no sé, creo que, no sé, ¿no? A lo mejor digo, es una estadística, lo entiendo, pero me atrevería a decir que actualmente andamos en el mundo en automático. Poco ponemos atención a lo que está sucediendo y terminamos en en esta dispersión en la que no sabemos ni lo que está ocurriendo en nuestros espacios. Entonces, a mí me parece importante precisamente el, el trabajar con esta atención, con esta posibilidad de estarme observando constantemente y observar mi entorno de manera activa, de manera consciente, mantenerme en el aquí y el ahora, o en el hoy y el ahora, de manera consciente. Poder, cuando estoy platicando contigo, poderte escuchar activamente y poderme expresar escuchándome activamente, de tal manera que mis palabras resuenan en mi interior y soy consciente de lo que estoy diciendo. Tan es así que llega un momento en el que me doy cuenta cómo salgo de la elocuencia o cómo salgo de la neutralidad y comienzo a enjuiciar, de tal forma que puedo dar un paso atrás y retomar esta información para poder replantearla de una manera más clara, ¿no? Adelante, Moni, por favor. Mira, quería ver si Lau primero quería subir, porque pues ella en este tema está muy empapado, lo está viviendo, está en un proceso. Si quiere, obviamente, compartirlo con nosotros. Yo, como mamá y como terapeuta, no utilizo, ya ves la parte que hablamos del castigo. En la causa y efecto de las cosas hablamos de castigo. El castigo, esto te digo por el impacto, la firmeza que tiene que tener un padre, ¿no? Cuando nosotros utilizamos el término castigo, implica una fuerza, o un límite hacia ese menor, ¿ok? El castigo es hecho por el padre, por lo cual causa más efecto negativo o le pones más resistencia porque tú no quieres castigar a tu hijo porque eres muy bueno. Yo, en lo personal, de hecho Laura está aquí, utilizo siempre dentro de esto, yo le llamo consecuencia. Las consecuencias son responsabilidad del menor, no nuestras. Entonces, a veces suena algo muy sencillo y a lo mejor es lo mismo. Si te portas mal, no vas al cine. Pero si lo pones como un castigo, para ti tiene un peso mayor como padre. Y le quitas la responsabilidad al menor. Yo siempre utilizo la palabra consecuencia. ¿Por qué? Porque yo no te quité ir al cine.
tus actos como consecuencia te llevaron a no poder ir. Y le dejas la responsabilidad al menor de sus acciones, haciéndose cargo, como debe de ser, y sin tener de alguna manera un tipo de comunicación que puede violentar los gustos o las preferencias de tu hijo hacia hacerlo de una forma u otra, ¿no? Entonces, y si te das cuenta, al haber cambiado una palabra, ya el impacto a mí como padre ya me cambia. Y aunque sea lo mismo y el resultado sea, parezca que es el mismo, no lo es. No lo es, porque cuando yo doy terapias a niños o a jovencitos y hablo de esas cosas, ya empiezan a utilizar sí, es que yo me porté mal, por eso ya no tengo tal cosa. Ya asumieron la responsabilidad de sus actos. De lo contrario, ellos creen que están bien, muchas veces pasa, y entonces los papás son los malos porque nos castigan y no nos entienden. Entonces, por eso yo siempre hablo, ya ves que tengo hasta talleres que hablan del poder de la palabra, es súper importante. ¿Por qué? Porque nuestra mente se cree todo lo que le dices. Eso quería comentar. Hola Lau, qué Fíjate gusto. que, bienvenida, Lau, ya te doy palabra, permíteme. Ahí, ahorita en esto que mencionas, justamente entre castigo y consecuencia, a mí, digo, soy honesto, me voló la cabeza. Porque es que son tantas cosas que pueden sonar muy lógicas y pueden sonar muy prácticas, muy simples. Sin embargo, poco lo podemos aplicar porque no lo conocemos. Y justamente en este bloque de conferencias que participé, se hablaba precisamente de crear consecuencias y no castigos. El castigo normalmente se genera para crear un dolor y para, o sea, lastima al menor, la posición. Y en el caso por eso es que genera culpabilidad. En el caso de la consecuencia, hablaba la ponente que primero desarrollar tolerancia a la frustración, saber qué se necesita y por qué no lo está logrando. Hablaba de dos tipos, las consecuencias lógicas, que son las que nosotros ponemos, y, y la segunda es no buscar que duela. Debe de ser respetuosa para ambos, razonable, relacionada y revelada con anticipación. O sea, cómo quiero, por ejemplo, asumimos que dentro de la dinámica los hijos conocen hasta dónde pueden llegar y eventualmente lo que hacemos es oprimirlos para que no rebasen un límite que no está preestablecido, que nunca se les dijo. Entonces, generalmente actuamos por instinto, actuamos en el automático que veníamos hablando, y a mí me pareció muy importante cómo en este establecimiento de límites donde decidirlo, anticiparlo, ser claro y conciso en la comunicación con tu hijo y confirmar con él que lo haya entendido en el nivel que tengas ese diálogo, este, nos lleva a ambas partes a cumplir ese límite de manera objetiva y de manera puntual, sin estar en contrapunteo constante. Entonces, a mí me parece importante esto y la consecuencia, que es lo que decía Moni, en tomarla en esta idea de que no es un acto no es un acto coercitivo o punitivo, no es un acto para lastimar al menor, sino es un, es una, es una, es resultado de una acción y de haber rebasado ese límite. Entonces el menor va a poder discernir entre volverlo o no volverlo a hacer. Y queda claro que esta consecuencia le va a generar una conciencia con respecto a rebasar ese límite. Espero ser claro porque se me revolvieron las ideas en la cabeza, pero bien, bien, bien. A ver, para Toñito y para Lau, el tema que estamos hablando, evidente, son límites y
y cómo no fracasar en el intento de implementarlos, ¿no? Eh, límites, ¿cómo le puse al tema? Firmeza compasiva, ¿no? Tener esta conexión, poder establecer estos límites, tener estas consecuencias y mantenerlos en el tiempo. Adelante, Moni, levantaste tu mano. Mira, en lo que acabas de decir, yo lo resumiría en un solo enunciado. No soy malo, soy justo, ¿no? Entonces es bien importante en la forma como vamos evolucionando como padres, porque aparte cada hijo tiene una característica o un rasgo y hacen resistencia a cosas diferentes, son únicos y irrepetibles todos, ¿no? Entonces manejar esa parte donde tus acciones tienen una consecuencia para ti y la responsabilidad, si esa consecuencia es positiva o es negativa, es tuya. Y te quitas la carga del castigo del padre opresor, ¿no? No eres malo. Con este sistema eres justo y esa justicia te la llevas. Aparte de que cuidas tu credibilidad y tu postura de firmeza y dirección como padre. Sí, fíjate que en este punto, con esa frase, eh, hablar de autocompasión, autoempatía, me parece importante. Eh, reconocer, reconocer mi naturalidad, reconocer los recursos con los que cuento y, y discernir entre la culpa y la justicia me parece importante, ¿no? Esta mirada compasiva, esta mirada empática hacia mí mismo, en el sentido de no estoy estableciendo un límite para oprimir, para reprimir o para discriminar a uno de mis hijos. Estoy estableciendo un límite para salvaguardar su integridad y el bienestar del vínculo, el bienestar de la familia. Entonces, eh, el problema, o al menos desde mi opinión personal y desde mi experiencia, es que nos han enseñado a imponer estos límites, a imponer nuestra voluntad e identificarla desde que yo soy el responsable y soy quien tengo la facultad de controlar todo lo que ocurre en mi familia. Y terminamos en este sistema opresor que hemos venido repitiendo el día de hoy. Ha sido reiterativo porque me parece que es uno de los factores más presentes con respecto a la incomodidad que tenemos para el establecimiento de esos mismos límites. O sea, ¿cuánta culpa puedo llegar a sentir con respecto al sistema opresivo que estoy generando? Sin embargo, la cara opuesta que puede representar este diálogo, esta conversación en la que ambos ponemos en la mesa el por qué, el para qué es necesario implementar estas normas, estos límites, entonces nos da un sentido de pertenencia y además un discernimiento con el cual sabemos ese para qué y nos lleva, inclusive creo que en este punto de conversación, en esa negociación y en ese acuerdo, pues va implícita el compromiso de validarlo y el compromiso de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, me parece importante. No sé si Toñita ya entró en contexto, Laura, no sé si estás en contexto, quien quiera compartirnos su experiencia, bienvenida. Hola, muy buenos días. Pues sí, Buenos estoy en días. una situación, un poquito extrema con mis dos hijas. Primero, por mi hija, la menor, pues fue criada por el papá, pero fue una crianza muy mal hecha, en la cual, pues ahorita yo soy la que estoy llevando el peso de la educación de mi hija, la menor, ¿no? Porque la tengo que reeducar. Y pues mi hija la mayor, que tiene 15 años, pues ella fue una niña pues muy consentida y siempre le consecuentaba todo. Y ahorita pues cuando viene la chiquilla,
pues es donde empiezan los pleitos de poderes entre las dos. Y luego una llama la atención y después la otra también. Entonces estoy en ese proceso de entender y comprender que cómo castigar o cómo hacerlas entender que todas sus acciones tienen consecuencias. Entonces, Ahí escucho una de las chiquillas. Me parece que es ajá, Xcaret. sí, aquí anda Scaret. Sí, aquí anda Sí, la y chiquilla. es que fíjate, Lau, y lo comento abiertamente, a veces cambiar un hábito o una estructura con la que crecimos, y Pepe está aquí para darnos, hacernos ver que esto pasa. Pepe tenía un tipo de educación o una idea de educación muy distinta a lo que era hoy. Pero es un proceso de cambiar, es que tienes que resignificar tus valores, ¿no? Hacia dónde quiero ir, qué es lo que busco para mis hijos, pero entenderlo desde ese punto sin que sea una imposición. Cuando nosotros tenemos el hábito de la imposición, eso es lo que ellos se van a llevar para el futuro. Y en vez de tratar de mediar con la sociedad, van a querer imponer. Y tarde que temprano se van a topar con un muro, ¿no? Porque la vida te va cerrando puertas porque no funciona así, ¿no? Entonces yo muchas veces le digo a las personas que el cambio no es inmediato, que hay que ir reprogramándonos nosotros para que esto funcione. Es un proceso. Yo no sé cuánto tiempo le costó a José cambiar esa forma de pensar, pero sí me imagino que fueron unos cuantos meses por lo menos de cambiar ese proceso, y uno sigue cambiando porque empieza a percibir las cosas de una manera diferente. Yo no utilizo la palabra castigo, no la utilizo. Yo pienso en un castigo y me voy así como a la época medieval y te meto en un potro y no sé, no sé, para mí un castigo lo veo como un acto altamente violento, ¿no? Pero sí manejo siempre la parte de la consecuencia y lo manejo en mi día a día, no solamente como terapeuta, sino que lo manejo con mi hija, ¿no? De repente ayer pues me estoy cambiando de casa y me decía, ay mamá, ya me cansé. Le dije, güey, tengo 38 años más que tú, ¿cómo que ya te cansaste, no? Ya, no, seguimos dando. Me dice, tengo tantas ganas de comerme un helado. Dije, pues bueno, vamos a acabar lo que, fíjense bien, no condicioné. Pues ya vamos a acabar esta tanda que tenemos que llevar y luego vamos las dos a comer helado. Sin, sin mostrarle y sin utilizar una manipulación ni nada, ella se dio cuenta, pues sí, vamos a terminar, ya terminamos, se paró, grabamos y fui y le compré el helado. Pero no la condicioné a que le daba el helado si hacía las cosas. Simplemente le dije, vamos a terminar, o sea, por eso les hablaba yo de la importancia de la palabra. ¿Cómo llevo yo esa información a mi hijo que entre sano y justo? Eso quería comentar. Fíjate que te escucho a ti, Moni, hablar mucho de la comunicación asertiva. Y bueno, quien me conoce sabe que practico y divulgo la comunicación no violenta, que en términos prácticos tienen muchas similitudes y, lo que al menos me ha ayudado a mí en gran medida es concientizarme con respecto a lo que está sucediendo conmigo en esta autoobservación constante, observar qué está sucediendo, qué está sucediendo, pero no desde, no desde la mirada de queja, sino desde una mirada descriptiva de hechos, en el que observo las situaciones como son, como si fuera una cámara de video. Estoy observando qué sucedió, repitiendo la imagen una y otra vez, viendo a los protagonistas desde ese lugar, sin audio, sin colores, sin sabores, nada, sin, sin juicios. Y de ahí identificar cómo es que mi participación fue dada, cómo lo viví desde la parte de sentimientos, identificar qué está sucediendo conmigo en cuanto a sentimientos, que no es lo mismo a la victimización, ¿no? Simplemente es identificar qué siento,
y no lo que me hace el otro, sino lo que yo estoy sintiendo. Porque muchas veces nos confundimos y hablamos de esos falsos sentimientos en donde estamos hablando de las acciones de alguien más, ¿no? Es que me siento ofendido. Pues no, no te sientes ofendido, te sientes enojado, te sientes agobiado, te sientes, eh, te sientes iracundo, no lo sé, ¿no? Identificar nuestros sentimientos muchas veces es parte del trabajo que no queremos hacer, porque actualmente algo hablando justamente de un poco de lo que hemos venido tocando, esta parte de la automatización emocional que tenemos, llegamos al punto de simplemente identificar si me siento bien o mal en una situación y más nada. Me siento mal, me siento bien y se acabó el asunto. Cuando yo deconstruyo ese sentimiento mal, puedo identificar cuántos sentimientos aparecen en ese momento y, y relacionarlo a mis necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades que no se ven satisfechas? Me ayuda a generar estrategias diferentes para afrontar esas situaciones. Entonces, esta manera de hacer, de comunicarme, que pareciera muy complicado porque estás hablando y tengo que pensar en 4 pasos y lo voy a hacer, créeme, cuando lo vuelves un hábito, se genera de manera automática y no te toma más que unos segundos poder hacer este trabajo y, y tomarte ese tiempo para no confrontarte y poder llevar una relación de forma más saludable con tu entorno. Y empieza desde mí para el entorno y evidentemente yo observo el entorno y lo interpreto desde mi percepción. Entonces, poder ser consciente que mis acciones están generando una incomodidad en el otro y estar pendiente, saber que lo estoy generando desde mis acciones, me lleva a poder identificar tal vez esas necesidades que él no ve cubiertas y generar este diálogo de discernimiento, este diálogo de conexión, que no se trata de tenerle conmiseración o lástima al otro, se trata de reconocerme auténtico y reconocerme único y reconocer al otro de la misma manera. Nada más. No conecto con su dolor y tampoco pido que él conecte con el mío. Simplemente establezco una relación de ida y vuelta en la que ambos tenemos un valor intrínseco y hay un respeto entre nosotros. De la misma manera se da en adultos como adultos con niños. Si yo evidentemente voy generando esta guía, ¿no? Digo, y aquí, bueno, Moni, para muestra un botón, diría yo, porque pues digo, veo la comunicación que en mi experiencia he visto con respecto a Mónica y su hija, y es precisamente ese reconocimiento de ambos y justamente esta negociación, estos acuerdos que se van manifestando en el camino y nos permite llevar una relación saludable, una relación que construye en ambas partes y este diálogo de ida y vuelta, ¿no? No un diálogo impositivo, porque lo digo yo, que generalmente es lo que generamos, lo que valga la redundancia, lo que creamos en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, cuando yo genero este diálogo con mi hijo y comienzo a integrarlo en, en las decisiones, en este establecimiento de normas, fundamentando el para qué es que lo estoy haciendo, le va a generar esta conciencia para que él mismo decida no rebasar ese límite, porque sabe y conoce que esa acción le va a generar una consecuencia que no va a ser tan agradable en gran medida, ¿no? Entonces, pues es un poco, esta parte de la comunicación a mí me parece fundamental porque de manera práctica, cuando fui, cuando yo fui el padre primerizo, cuando mis hijos estaban
pequeños, pues evidentemente mis diálogos eran unilaterales y eran impuestos y era porque lo digo yo, punto, no hay más. Transformar eso que además lo digo, yo comencé a ser consciente de estas situaciones pues a temprana edad, a mis 45 años, ¿no? Ya mis hijos mayores, ya uno de ellos ya no vivía en casa, con todas las consecuencias que esto conlleva. Esta crianza pues evidentemente tuvo consecuencias. Y hoy transformar mis diálogos, hoy transformar toda esta imposición por un diálogo de conexión, ha sido un trabajo interesante y además, dicho sea de paso, lo sigo ejercitando todos los días, porque no es como, no es como encender y apagar un interruptor. El primer paso, el paso más complicado es generar conciencia de que lo que estoy haciendo no es la mejor estrategia, que hago lo mejor que puedo con los recursos con los que cuento, perfecto, pero eso no me exime de generar conciencia y responsabilidad con respecto a mis acciones futuras. Cuando yo recibo una información y no comienzo a integrar acciones que me lleven a un mayor bienestar, a un, a una funcionalidad saludable con respecto a mis relaciones, entonces quien se está afectando soy yo mismo, porque estoy manteniendo un patrón de comportamiento que no me es funcional y para nada me genera bienestar. Sin embargo, cuán acostumbrado estoy a ese dolor, cuán acostumbrado estoy a ese sufrimiento, que mantengo en el tiempo esos patrones de comportamiento, replicándolos y poniéndolos en práctica con todas mis relaciones interpersonales. Entonces, me parece importante y sí lo menciono. Si yo tengo información con la cual puedo integrar recursos diferentes, puedo enriquecer mis recursos para afrontar las situaciones desde una perspectiva diferente, que me permita eh, conectar con mi entorno, conectar con mis hijos, conectar con mi pareja, con mi expareja, con mis compañeros de trabajo, mis relaciones interpersonales, este, si tengo entendido, si lo estoy viendo, si que no están funcionando de manera correcta y me siento en este punto en el que todos me atacan y todos me amenazan con sus acciones, pues hay algo que observar, hay algo que trabajar en donde requiero responsabilizarme realmente de toda esa percepción de miedo, de toda esa percepción de amenaza y poder enriquecer mi experiencia para generar un mayor bienestar. No sé si estoy siendo tan elocuente como lo pienso, pero espero estarme dando a entender. Si yo no soy capaz de reconocer justo aquello que no está funcionando en mi día a día, entonces requiero poner más atención. Si yo vivo en la queja y no tomo acciones, el resultado va a ser exactamente el mismo que vengo generando hasta el día de hoy. Si yo sigo interpretando que todos me hacen las cosas, todos me atacan, entonces poco puedo hacer para concienciar mis acciones, para ser responsable de mis acciones, valga la redundancia, y poder crear algo diferente. No puedo generar un resultado diferente manteniéndome con la misma estrategia. Enriquecer mis estrategias representa aprender herramientas, aprender habilidades, desarrollar habilidades más bien, y poder implementar estrategias diferentes para comunicarme, para relacionarme en el entorno en el que me encuentro. Mi contexto dice quién soy. Entonces, desde ahí es donde voy a trabajar para poder transformar
la relación con los demás. Eh, ¿Qué opinas, Moni? Adelante. Pues bueno, mira, y es que ahorita, como estaba yo leyendo todos los comentarios, traigo un montón de cosas. Efectivamente, romper los hábitos no saludables, generando un sistema de conciencia para todos lados, saludable, sano, justo, pues sí lleva tiempo, ¿no? O sea, lo comentábamos aquí cuando hablan, digamos, le voy a dar un ejemplo de cómo hay hábitos que están, ¿no? Cuando hablan de la famosa chancloterapia, que todo el mundo lo ve de lo más natural, pues porque lo han ocupado. En mi caso nunca ha existido y le hago mucha resistencia. Me cuesta trabajo entender el proceso, ¿no? No digo que en algunas cosas no haya funcionado, pues sí, debe de haber funcionado porque tengo muchos amigos que han vivido así y son personas que no tienen con ningún conflicto, ¿no? Entonces, pero para mí es un constructo que no está. Pues lo mismo pasa cuando hacemos un cambio de la chancloterapia a la percepción asertiva, ¿no? Hacemos una resistencia por hábito y romper ese esquema a veces cuesta trabajo. Yo le digo a la gente que acompaño, a las familias que acompaño, que tengo varias, que tienen que ser pacientes. O sea, no podemos, es como romper un montón de hábitos, pero no hábitos de que, ya hace un mes voy a... No, son hábitos desde que naciste. Y romperlos y resignificarlos. Por eso yo siempre digo, cuando vas a hacer un cambio, por favor, genera un fundamento y comprende el fundamento. Para que tu mente genere un constructo saludable y se forme en hábito. No sé si me expliqué porque también di vueltas aquí. Es que como estaba yo leyendo muchas cosas acá abajo y quería de alguna manera que se dieran cuenta que sí lo leemos, ¿no? Pero son esos. Ahora, de que se puede, se puede. Yo tengo pacientes o personas que sí que voy acompañando que hoy son una versión que ni se parecía a la que por primera vez llegó conmigo. Que lleva tiempo, sí. Que no todo lo puede hacer el terapeuta, no. Es un trabajo en conjunto, en equipo. Este tipo de cambios, y siempre lo menciono, se pueden intentar hacer, pero les voy a contar una cosa. El acompañamiento profesional es una mirada fría y justa. Entonces va a ver las cosas desde una perspectiva diferente y le va a dar soporte. Yo siempre he comentado, y no porque sea terapeuta, porque inclusive he dicho, busca ayuda a donde quieras o con quien quieras, pero busca ayuda de alguien que tiene una mirada más neutral a lo que está pasando para generar un cambio. Y que cuides mucho cómo educas esa parte. Esta, para mí, una directriz firme es súper importante porque eso es lo que mi hijo se va a quedar. Si yo rompo reglas, le estoy enseñando a romper reglas. Entonces, si yo misma manipulo mi postura porque me siento mal, porque su carita de perro mojado, entonces eso es lo que le estoy enseñando a mi hijo. Y en vez de ser un padre que se respeta, pues vas a ser un instrumento. Entonces, esta parte para mí es súper importante. No sé si me expliqué porque hoy ando muy revuelta. No, 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 Es que tengo perfectamente. muchas ideas en la cabeza. Ya, no, sí, sí, sí. No, perfectamente. Y fíjate que reforzar esta parte del acompañamiento profesional, porque en gran medida, mucha gente, ¿no? Me llama mucho la atención que mucha gente ha venido aquí mismo en estos espacios y y han hablado de, no, yo es que yo soy tan fregón, tan inteligente, que no, yo he transformado mi vida a través de los videos de YouTube, ¿no? Me he encontrado con unos, no, yo formidable. ¿Por qué? Porque he tomado terapia con 8 psicólogos y 20 psiquiatras y ninguno me ha funcionado, ¿no? Eh, y me parece muy interesante la percepción que se puede tener con respecto de este tipo de acompañamientos, de este tipo de miradas de salud mental,
porque pues es evidente que yo no puedo salir solo. Yo al menos yo sí lo comparto con plena responsabilidad. Yo no puedo salir solo del bucle en el que me he metido o del hoyo en el que me he metido porque no tengo los recursos y además, por mucho que vea un video, siempre voy a encontrar la justificación a todos esos actos con los que no estoy de acuerdo. Vamos, cuando yo recibo la opinión de los demás y conectan con una verdad que yo tengo comprobada, voy a generar esta incomodidad y voy a activar mi sistema de defensa y protección para manejar todas las justificaciones habidas y por haber y validar que tu opinión está equivocada. Y la realidad es que esa opinión tocó tu fibra sensible porque confirmas que esa opinión es verdadera desde tu percepción. Entonces, ¿qué sucede cuando yo quiero trabajar de manera independiente? Yo puedo observar mis patrones de comportamiento, puedo hablar inclusive con términos muy académicos, pero al final del día siempre va a estar esa víctima oculta que va a llevarme a interpretar esta realidad y esta situación con el mismo dolor que lo he vivido toda mi vida. De tal manera que sigo manteniendo mis recursos de afrontamiento en ese nivel y no se enriquecen, por lo cual voy a dar las mismas respuestas ante los estímulos que recibo. ¿Soy claro? No lo sé. Pero el tema es, cuando yo lo hago solo, yo me vendo a mis conversaciones, porque al final es lo que he repetido toda mi vida. Son las mismas acciones y que las enriquezco con ¿cómo se llama? Con información intelectual, enriquezco mi conocimiento, pero mi sabiduría se queda intacta. No puedo avanzar porque me sigo justificando ante el dolor recibido y sigo viviendo en ese bucle de sufrimiento que no me permite salir. ¿Qué diferencia hay cuando te haces acompañar de un profesional? Que el profesional te va a llevar a observar ese bucle desde diferentes perspectivas, sin necesidad de tomarte, ¿cómo se llama? Sin necesidad de aconsejarte o de resolver ninguna situación, simplemente a través de cuestionamientos y a través de una observación fría, digámoslo así, desde el exterior, te va a llevar a observar eso que no has querido tocar en toda tu vida, eso que a lo que le has tenido tanto miedo o has sentido tanto dolor que no quieres volver a entrar ahí y que le has puesto 20,000 muros para no verlo, pero lo sigues sintiendo y lo sigues viviendo como si fuera ese momento específicamente el que se presenta constantemente. Entonces, creo que pudiera ser el aporte en este sentido de, de cómo darme cuenta, cómo ser consciente de que pues yo puedo hacer muchas cosas, pero juntos podemos hacer más. Es al menos la posición que tomo en este punto, porque me parece importante que si tu comunicación, si tu relación se ha visto impactada negativamente y han vivido un montón de desafíos y constantemente se vive malestar en la relación, algo hay que hacer al respecto y, y generalmente en el resentimiento nos regodeamos la gran mayoría de los seres humanos. Así es que la invitación, pues sí, definitivamente, no porque vengas conmigo, no porque vayas con Moni, sino busca ese profesional que te genere la confianza suficiente para que tú también puedas abrir todos esos recovecos que hasta hoy has mantenido ocultos.
porque al final del día es lo que se requiere en un trabajo de concienciación, reconocer todo aquello que me ha lastimado para poderlo sanar, recuperar, transmutar. Los términos al final del día son intrascendentes. El tema es vivir con un mayor bienestar en el día a día. Tonita, ¿quieres comentarnos algo? Claro que sí, buenos días, primeramente a ustedes y a los que están acá abajo. Definitivamente yo lo expuse acá abajo, yo cambié el Michi a consecuencia de que estoy cada día con sus likes. ¿Por qué? Porque ustedes me cambiaron mi vida. Y le voy a explicar un poquito de mi experiencia, ¿no? Definitivamente yo era de las personas que yo con gritos empezaba yo supuestamente a educar a mis hijos, con gritos, con la chancla, como quien dice, y ya siendo unos jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque, pero yo realmente no era el cambio de ellos, sino simplemente mi cambio mío personal, porque primero tenía que cambiar yo como papá o como mamá, más que nada. ¿Por qué? Porque en ese sentido, pues yo les decía, dejen el teléfono, pero si yo no lo dejaba, tampoco, entonces cómo ellos me iban a comprender, ¿no? Y a veces nosotros decimos, ay, es que tienes que hacer esto, pero si yo no pongo la prueba o cómo se deben de hacer las cosas, pues también como un hijo te va a comprender o te va a entender. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? Entonces, pues Sí, ya definitivamente no hay que eco. definitivamente tuve que cambiar todos esos aspectos, primero empezando por mí. ¿Por qué? Porque eran gritos, eran insultos, yo llevaba o quería llevar el mismo patrón que a mí me educaron, que a mí me enseñaron, y pues yo lo quería aplicar con mis hijos, pues eso no era posible, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a estar con ustedes, eso les digo como hace 4 meses, me parece que estoy con ustedes. Entonces, desde ahí empecé y cambió mi chi cómo educar a mis hijos y cómo llevarlos a otra orientación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, yo empiezan a ver ellos mi cambio en primer lugar porque ya no les grito, ya no los insulto y pues les digo, les pido las cosas por favor. Entonces, cuando ellos ven esta actitud mía, me dicen, ah, caray, ¿qué está pasando con mi mamá? O se está enfermando, o qué es lo que tiene, ¿no? Definitivamente ellos se empiezan a hacer muchas preguntas y pasan muchas preguntas por su cabeza. Y ya en sí, pues yo empiezo a decirles, hijos, ¿saben qué? Tenemos que hacer el quehacer entre todos, porque todos vivimos. Primero les empiezo a hablar pues con palabras dulces, con palabras sabias y decirle, pues saben qué, aquí vivimos todos, tenemos que hacer las cosas todos y pues tenemos que hacer las cosas porque vivimos en esta casa. Pero empezando por mí, pues empezar a agarrar la escobita y pues mira, tú haces tu cuarto, tú haces el tuyo y pues ya viendo que ya todos estábamos haciendo, pues ahora definitivamente eso cambió. Nos metemos a la cocina, por ejemplo, ellos empezaron a dar cuenta de mis cambios y ¿qué hacen ahora? Pues me dice, mamá, ¿por qué ese cambio, no? Primero me empiezan a preguntar por qué ese cambio, por qué esa actitud, ya cambiaste tu forma de gritarnos, cambiaste la forma de decir, pues sabes que se dejan celulares y pues vamos a hacer las cosas. Y yo es lo que hacemos, por ejemplo, y yo les decía, es que yo me estoy metiendo en los live donde pues me están enseñando cosas buenas y pues ahora mis hijos son los que me mandan a estos live. ¿Por qué? Porque como vieron mi cambio, pues ellos mismos me mandan, no, pues vete a los live, mamá. ¿Por qué? Porque vimos tu cambio, vimos la actitud que ya no tienes con nosotros y pues definitivamente ahora se meten conmigo a hacer el desayuno. Termino de ver mi lady ahorita de las 9 con usted, Josecito, y entre los tres hacemos el desayuno. Uno hace una cosa, otro hace otro. Los tres desayunamos y sin teléfono. Es lo que me da más gusto. ¿Por qué? Porque antes estaba cada quien con su teléfono en la mesa, de que cada quien estaba en su misma visión de decir, bueno, ni siquiera había un diálogo entre nosotros.
Eso es lo que también cambió. ¿Por qué? Porque ahora les pregunto cómo se sienten, cómo van en la escuela, qué es lo que acontece de su vida de cada uno de ellos. Entonces, pues ya como que ya les pongo más interés y ellos se interesan en mis cosas mías, ¿no? Entonces, desde uno empieza como papá a cambiar la visión de y los hijos y ser coherente de decir, bueno, si vas a mandar, pues también enséñalos cómo hacer las cosas, porque no nada más es gritonear o decirle, insultarlos y cómo hacer las cosas. Y definitivamente, pues de estos 4 meses que he estado con ustedes, pues han cambiado mucho las situaciones y pues realmente ese ha sido mi cambio con ellos. ¿Por qué? Porque ahora platico, ahora los entiendo, ahora los comprendo y pues ha cambiado muchas las circunstancias de mi familia. Bueno, pues es lo que les puedo compartir porque si no me quedaría aquí toda el live platicándoles. Gracias. Excelente, Toñita. Muy bien, muy bien. Fíjate que justamente en esta conciencia, poder tener claro cómo, qué y para qué es que quiero establecer esta norma y llegar a esta negociación, a este acuerdo con tu hijo, pues lleva ese trabajo. Ser consciente de que tal vez la estrategia que estoy llevando a cabo en este momento no me está funcionando de la manera más saludable o no me está generando el bienestar que yo esperaba, pues siempre puedo elegir rediseñar esa estrategia, allegarme de recursos, hacerme acompañar por este profesional que me permita este, descubrir o observar aquellos puntos en los que tal vez no he puesto mi foco y poder transformar mis patrones de comportamiento, poder transformar mi experiencia en algo más constructivo. El, en el caso de los límites, y regresando un poco a la conferencia que participé, me llamó muchísimo la atención. Hablaba de los no negociables y poder establecerlos, que eh, son esos límites que involucran los valores personales, creencias y prioridades de la familia, ¿no? Y nos ayudan a elegir nuestras batallas, cumplir nuestras expectativas, te sientes más seguro, tu no es más efectivo y contundente, porque también esa es la otra, ¿no? Ahorita que veía esto, hablar del no, es que cuánto trabajo nos cuesta decir un no, cuánto dolor podemos vivir al responder no, ¿no? Con con todo este sistema de creencias en en el que ser un buen ser humano, ¿no? Es que hoy me encanta escuchar esos es que yo soy una buena persona y yo quiero ser una buena persona. Entonces, me llama mucho la atención y en este punto lo digo, ¿qué tan fácil te es decir no sin sentir culpa, sin tener resentimiento con respecto a esa negativa? Adelante, Moni, por favor. Quería mencionar algo bien importante aquí, en esta parte de la firmeza que se tienes al generar una norma, digamos, ¿no? Yo lo he dicho y lo he mencionado muchas veces, lo mencioné en violencia también. A veces los padres, o uno de ellos o ambos, se ve mucho que se mueven o actúan a través de lo que han vivido ellos mismos, de esas ataduras, de esos apegos, de esos miedos, de ese dolor. Muchísimas veces los padres tienen por ahí carencias o cosas que no les dejan ver más claramente cómo educo a mi hijo porque se proyectan en las situaciones por circunstancias que no han resuelto en ellos mismos. Entonces, por eso cuando hay este tipo de cuestiones,
se trabaja con todos los miembros de la familia, porque normalmente cuando los hijos fallan es un reflejo de los padres. Entonces es bien importante en esta parte ir sanando nosotros mismos. No pienses desde tu experiencia, piensa desde el fundamento que es lo mejor para mi hijo, no lo que hubiera sido para ti, lo que es justo para él. Esta parte la quería mencionar porque es algo que se ve mucho y lo hacen de manera automática porque lo que los está moviendo es el dolor o las situaciones pasadas de su vida. Gracias. Además es esta parte, ¿no? Si viviste en un ámbito familiar riguroso, impositivo, pues hay de dos sopas, o replicarlo o irte a la contraparte, ¿no? A esta libertad o libertinaje con respecto a la crianza y pues tanto uno como otro no es tan funcional, ¿no? Puede ser contraproducente, ¿no? El no, porque al final del día no es un establecimiento de límites saludable, no es un establecimiento de límites fundamentados, sino específicamente es replicar o huir de lo que pude haber vivido en el vínculo familiar. Adelante, Toñita. Yo, yo les hice una pregunta aquí abajo porque realmente yo veo un muchachito de que realmente se pone como una lucha de poder con su papá y su mamá, de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que tú, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que tú o alguien de la calle, porque es una lucha de poder de que ya la mamá intentó, ya le pegó, ya le gritó, ya le hizo muchas cosas y él como que realmente, como decimos aquí vulgarmente en México, ¿no? Se pasa por el arco del triunfo todos los regaños, todos los insultos, todo. ¿Por qué? Porque es una persona que se está poniendo con una lucha de poder con sus papás. A él ya le llamaron la atención, le quitaron el celular una vez ocasión. Su mamá intentó de quitarle el celular y pues se le fue casi a los golpes, casi la aventó. Entonces digo, ¿qué hacer en ese caso cuando un hijo se comporta de esa forma, se comporta de esa situación? Y pues sí, me gustaría saber su opinión de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Qué hacer cuando tu hija no obedece los límites? Esa es tu pregunta, si la entendí bien. No, pues es que, bueno, pues sí, efectivamente. Vamos, lo que describes yo lo interpreto de esa manera, ¿no? ¿Qué hacer cuando mi hijo no respeta límites? En la particularidad, habría que ver por qué es la respuesta de este joven así. Porque evidentemente, digo, yo puedo suponer un montón de cosas, pero, pero no necesariamente digo, hay estrategias de abordaje definitivamente, sin embargo, se requiere definir cómo es el ámbito familiar, porque al menos de manera superficial y meramente informativo, podemos suponer que no hubo un establecimiento de límites saludable en la infancia y precisamente se pudo haber perdido de vista esta firmeza con la cual voy a guiar al hijo en la crianza desde temprana edad. Tristemente nos encontramos con estos cuadros en los que aparentemente no hay este respeto de límites, ¿no? ¿Por qué digo aparentemente? Porque no sé cuál es esa dinámica familiar. Hay un montón de información que no está vista. Estamos hablando de un supuesto que simplemente lo veo desde afuera y no tengo el mayor contexto
al respecto. Entonces, ahí sería importante, sería interesante más bien, poder explorarlo de manera particular, ¿no? Porque pues, hay muchos factores que no se están observando. Moni, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Ay, mi micrófono loco. Este, sí, mira, si nosotros estamos hablando de que ya llegaste a un momento, las personas en su hábito, o sea, normal, en lo que están acostumbrados, siempre van a hacer resistencia al cambio, absolutamente siempre. Entonces, si tienen cimentado un mal hábito, van a hacer resistencia a él. Entonces, yo trabajo mucho esta parte, por eso para mí es tan importante la consecuencia. Dentro del ejercicio de causa y efecto, son consecuencias. Yo, tu padre, tu madre, yo no soy responsable de lo que obtienes a través de tus acciones, sino tú mismo. Si yo hago las cosas correctamente, tengo consecuencias positivas o privilegios. Si hago las cosas mal, tengo consecuencias negativas o privaciones de esos privilegios. Fíjense bien, ¿eh? Dije privilegios, no hablé de derechos o obligaciones básicas. Hablé de cosas extras, el plus de tu vida. Entonces, no es que te condiciona que si haces las cosas de una forma te lo voy a dar, no. Tú te das o te quitas los privilegios dependiendo tus acciones. Y aquí activamos el sentido de autorresponsabilidad y autoconciencia. Entonces se trabaja a partir de ahí. Entonces el padre le quitas toda la carga de peso de quitarle algo porque no se lo quitaste tú, se lo privó él. O obtuvo cosas muy buenas, se lo ganó. No es un premio, es una consecuencia. No es un castigo, es una consecuencia. Entonces, por eso es tan importante que cuando se van a generar estos cambios, haya una comunicación fluida y honesta entre todos los miembros de la familia, ¿no? Muchas veces nosotros podemos tener una perspectiva de algo y ellos distinta y no por eso está mal una u otra, pero si lo comunicamos es más fácil. Gracias, Moni. Toñita, adelante. Miren, también les quería yo comentar algo, ¿no? Su mamá le hace mucho hincapié, bueno, como que quiere compararlo con mis hijos, y yo siempre se lo he dicho, no hagas ese tipo de comparaciones, mejor ponte a platicar con tu hijo y ve qué circunstancia lo está llevando a eso, ¿no? También yo les quería compartir de que mis hijos se llevan con este chico, pero pues también no sé si hago bien que tenga este tipo de amistades, porque yo también les he dicho a mis hijos, ¿saben qué? Pues traten de ayudarlo a que no sea muy diferente con sus papás, ¿no? En esta situación, ¿por qué? Porque coméntenle cómo nos llevábamos nosotros antes y pues ahorita cómo se llevan ustedes conmigo, ¿no? Entonces, pues no sé si hago bien o hago mal que tenga este tipo de amistad con esta persona. Y eso también yo quisiera que ustedes me dijeran si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Y yo te pregunto cómo te sientes. Pues yo me siento bien, ¿por qué? Porque yo siento que mis hijos, pues le puede hacer un apoyo para él, para que cambie su forma de pensar, ¿no? Porque llevan casi la misma edad, pero yo lo que he visto que llora mucho su mamá por el comportamiento de este joven, porque yo la veo que ella ya trató por todos los medios, porque ya hasta incluso ha ido a psicólogos, pero no cambia este chico. Entonces, pues realmente no sé qué es lo que está pasando por su cabeza o cuáles son ahora sí sus miedos de él, porque son unos miedos que él tiene, porque yo lo veo que él se impacienta, es muy nervioso, no sé, yo lo veo muy diferente a este chico. Y yo se lo dije, pues trátalo con otra persona, no nada más lo lleves con un solo psicólogo. ¿Qué tal si puede necesitar de un psiquiatra? ¿Qué tal si algo está pasando por su
por su situación, porque apenas acaba de terminar también con la novia, porque tuvo problemas con ella. No sé qué es lo que está pasando con él definitivamente. Adelante, Moni. Válgame Dios, Toñita tiene el reporte entero de esta persona. A ver, Toñita, hay muchas cosas, veo que sabes mucho de esta situación. Sin embargo, no vives con esta persona. A ti te llega una información o percibes una información de lo que muestra socialmente. Eso no significa que tengamos todo el contexto, ¿no? Hay muchas cosas que tú puedes no ver que pasan dentro de esa casa. Hay situaciones de formación, muchas cosas. Entonces, como una observación, y es algo que yo siempre tengo presente, no quiero sonar dura, pero a mí la vida de los demás me da igual. Cada quien tiene que ser responsable de lo que hago y cómo lo hago. A veces damos un consejo, lo cual ni los psiquiatras damos consejos, o damos una opinión sobre un tema que no lo tenemos expuesto correctamente y lo vemos a través de nuestra experiencia y nuestra propia vivencia. Por lo tanto, no es objetivo. Es una opinión subjetiva basada en qué somos o cómo somos. Entonces, yo en lo personal soy una persona que no suele involucrarse en ese tipo de situaciones. Yo puedo llegar y decirte, oye, te recomiendo a Eli, te recomiendo a José, no sé, te recomiendo mi terapia, lo que tú quieras, pero no me involucro más allá de eso. Un mal consejo, un consejo mal fundamentado, mal llevado, puede causar un problema realmente grande en esa persona. Entonces, para mí es muy complicado responder algo, primero, y lo digo de manera profesional, yo no puedo dar herramientas objetivas dentro de un live porque no conozco el contexto. Para mí, llegar a la causa de un conflicto o algo que no está correcto en casa me lleva hasta 2 o 3 sesiones de psicoanálisis de sus miembros. Entonces me es muy complicado dar una opinión de algo que no tengo el contexto completo y que aparte, aunque tú me lo explicaras, Toñita, tampoco tú lo tienes, porque no vives en el mismo techo, porque no has crecido con esa persona y no sabes los constructos. Los papás les cuesta trabajo aceptar que están mal. Es un posicionamiento bastante normal. Siempre queremos mostrarle a los demás que somos buenos padres, que no somos... Y muchas veces no es así. Solo es un rol o una pantalla. Entonces, digo, yo quisiera contestarte, pero esto es muy complicado. Si esto fuera para ti, un tema tuyo, pues te escribo en privado y entonces tengo la información correcta de algo que estás viviendo día a día, que es parte de tu vida, y entonces podría yo dar una observación. Pero el primo del amigo del tío, pues está cañón. No puedo, me es muy abierto y sería poco ético hacerlo en mi postura, yo en mi postura. Por eso no puedo dar esa respuesta. Moni, yo incluso yo ya Además, incluso yo lo recomendé contigo, porque realmente ella te va a buscar, la persona esta te va a buscar, su mamá, porque yo dije, bueno, pues si quieres una persona que realmente tiene la capacidad para decirte las cosas, yo te recomiendo con Mónica, eso está en el live y pues definitivamente en algún momento se va a comunicar contigo para que realmente la apoyes y pues eres la mejor persona que realmente puede tener en estas circunstancias. Te agradezco mucho la recomendación, Toñita, de corazón, muchas gracias. Y aquí sí te voy a dar una observación o consejo como amigo. Vive tu vida, deja que los demás, no te lleves sus problemas a ti. Está bien que los escuches, los amigos estamos para eso, pero no te lleves a tu espacio el dolor o la situación o la preocupación de alguien más, porque acabará por ganarte. Solo una observación. bienvenida, Yolanda. Muchísimas gracias. Sí, aquí es Muchísimas gracias, Moni. bien importante
el poder generar un acompañamiento, una terapia, no basta con que yo te diga, te sugiera, te recomiende, te aconseje. La persona, quien va a tomarla, requiere estar convencido de que la necesita. Requiere haber esta conciencia de que necesito ayuda, si no, poco menos que nada se va a lograr, porque al final del día caemos en este punto de resistencia donde romper los paradigmas en resistencia es sumamente complicado. Se puede lograr, pero requiere un trabajo diferente. El punto es que si yo no, vamos, yo puedo pensar y puedo suponer que la persona está sufriendo, pero aún en ese sufrimiento que yo percibo, para la persona es su mayor bienestar, porque solamente estoy interpretando algo que él está viviendo, que como no lo vive como yo creo que debería vivirlo, entonces me genera esa incomodidad y me lleva a interpretarlo como algo incorrecto. Por eso, al menos en mi opinión, en mi percepción, está el punto de, es que no hay nada bueno ni nada malo. Yo no puedo ser buena persona. ¿Qué significa ser una buena persona? Yo puedo estar actuando con las mejores intenciones con toda la bondad que el universo me ha endilgado, pero puedo estar generando una incomodidad y un daño a la persona que le estoy dando tanta bondad. Entonces, creo, estoy hablando desde la experiencia personal. En algún momento yo también creaba esta idea de ser una buena persona y bueno, yo le quería solucionar la vida al mundo entero, ¿no? Por todos los hombres del mundo. Y al final del día caía en situaciones en las que es como esa experiencia de la mujer que está siendo golpeada por su pareja en la calle. Te acercas, la defiendes y la mujer te empieza a golpear porque estás lastimando a su pareja, porque pues ellos viven así, esa es su dinámica. ¿Que es saludable? No. ¿Que es funcional? No. Pero esa es su dinámica. Yo no puedo intervenir ahí porque ella no me está solicitando ayuda. Tal vez pueda llamar a las autoridades, no sé, o sea, se pueden hacer muchas cosas, pero de principio, pues la vida de los demás es de cada uno y la viven desde su experiencia y con los recursos con los que cuenta. Si no eres capaz, esa persona no es capaz, si tú no eres capaz de identificar todas aquellas acciones, todos aquellos comportamientos que no te son tan benéficos, pues yo no puedo hacértelos ver si no es que tú los veas. Yo puedo cuestionarte, puedo decirte, y me ha pasado inclusive en abordajes de acompañamiento, me ha sucedido. Tú puedes hacer todos los cuestionamientos, pero la persona se mantiene en esa resistencia y mantiene sus creencias por sobre cualquier cuestionamiento que hagas. Entonces, es una decisión personal y, y solamente yo tengo la capacidad de discernimiento para transformar o integrar herramientas que me permitan disfrutar de la vida desde una perspectiva diferente. Entonces, digo, me llama un poco a mencionar esto. Y pues bueno, prácticamente hemos puesto en la mesa toda la información que traía para compartir. No sé si, bueno, no, más bien me gustaría conocer con qué se van, si quieren hacer un comentario final y comenzamos con la Guzmán, por favor, Laura. Pues bueno, yo digo que también es variable porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo he cometido muchos errores como mamá, que supuestamente yo digo que están bien, pero pues realmente no.
en la cual esa es la reacción que he tenido con mis hijas, ¿no? Se comportan mal, son rezongonas o mal hechas, pero por la reacción que yo desde un principio les di, ¿no? O sea, ese amor extra que les di de que hagan lo que quieran. Entonces acá va basándose a la educación de uno como mamá. Por eso hay que aprender a ser papás, pero pues como nadie nos enseña, pues tenemos que buscar la ayuda. De hecho, yo ahorita estoy con Moni y me está ayudando muchísimo porque llevo una carga demasiado grande aquí en la familia. Entonces, sí, a veces me ha pesado, a veces me he exaltado porque no sé qué más hacer, o sea, les hablo, les digo y pues no comprenden, pero sé que es un proceso que puede ser tan largo o tan corto dependiendo de cómo uno quiera cambiar. Y tengo que empezar yo misma a cambiar para que los demás empiecen a cambiar. Gracias, gracias, Lau. Toñita, ¿con qué te vas? Ay, me voy con mucho aprendizaje el día de hoy, definitivamente. Ya no me meto en vidas ajenas porque saco más. Dice el dicho, ¿no? Por ayudar saco más, y sí es cierto. Prefiero mejor seguir con la situación de mis hijos porque realmente eso sí me alegra, me ha cambiado la visión con mis hijos, porque ahora nos entendemos, los comprendo, nos escuchamos y pues realmente siento que voy por el buen camino con ellos, ¿por qué? Porque hasta incluso pues este ellos yo lo que más sentido y lo que he amado más es de que ellos me den un abrazo, que se acerquen sin pedírselo, sin rogarles, pues abrázame o algo así, porque es la mejor gratitud, el ver su sonrisa, el ver de decir mamá te amo, el abrazarte también es una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque dices tú, gracias a estos likes, tú has cambiado y pues realmente eso es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Y seguiré cambiando para el bien mío y para el bien de mis hijos. Y pues siempre me voy con ese agradecimiento a usted, Josecito, y a Mónica y a Eli, pues por todos los especialitos y también por cada una de las personas que nos comparte sus experiencias, porque también vengo a aprender de cada uno de ellos. Muchísimas gracias y gracias por permitirme estar aquí. Gracias a ti, Toñita, por siempre acompañarnos y por poner en la mesa tu experiencia, que es lo importante. Moni, ¿con qué concluimos hoy? Bueno, definitivamente nadie llega al mundo con un manual de persona, con un manual mujer o hombre, dependiendo sea el caso, de mamá, de hijo, no lo tenemos. Nos forjamos a través de la experiencia y la vida, ¿no? Y siempre, todos los días se aprende hasta de las personas que menos te imaginas. Se puede aprender algo si tenemos la convicción de querer ser mejores personas y reconocer. La parte más difícil en el proceso de los límites de esta firmeza es el autorreconocimiento. ¿Cómo me reconozco yo como padre? ¿Qué me lleva a formar un constructo, una directriz? Me lleva la importancia de cómo quiere que sea mi hijo o las cosas que tú viviste que proyectas. Eso se los dejo en la mesa. Y otro y lo más importante, gracias. Gracias, Pepe, por tu espacio y siempre, lo voy a repetir todo el tiempo, él ocupa tiempo de calidad de su vida con su familia, lo que priva ese tiempo para dárnoslos a nosotros. Los temas él los prepara detalladamente, los investiga, temas que muchas veces ponemos en la mesa entre los dos o que la gente nos los pide para que sepan que pueden poner un tema y lo podemos tratar. Gracias, de verdad, gracias por ese tiempo de calidad que nos das a nosotros y que le quitas a tu espacio personal. Muchas gracias, José. Gracias a ti, Moni, gracias a ti. Pues nada más reflexionar con respecto a no hay un mandato determinante con respecto a quién soy. Abrir la posibilidad del cuestionamiento, abrir la posibilidad de
observar mi entorno, observar mi experiencia desde un punto crítico, y por crítico no me refiero a enjuiciarlo como bueno y malo, sino definirlo como funcional o no funcional. Las acciones que llevo a cabo, estas estrategias que genero, me brindan ese bienestar que tanto busco, o simplemente me dan esa felicidad momentánea. Entonces, me parece importante ponerlo en la mesa como para generar este discernimiento en el que tal vez, y solo tal vez, pueda descubrir todas esas mentiras que me he contado como verdades y poderlas transformar en algo diferente. Y no se trata simplemente de cuestionarte por dudar de ti. Es el cuestionamiento y es la reflexión con respecto a qué tan cierto es esto que creo en este momento. ¿Qué posibilidad hay de generar conexión y no confrontación en mi comunicación cotidiana? No lo sé, lo pongo en la mesa para tu discernimiento, para que tú lo elijas y al final del día te des cuenta que siempre hay una posibilidad para poder crear algo diferente con respecto a esta realidad que hoy vivimos. Y pues nada, quiero agradecerle, por supuesto, a quien me ha acompañado aquí en las ventanas, a mi querida Moni, a Laura, a Toñita. Gracias, gracias, gracias de verdad por su generosidad de prestar su voz, de compartir con nosotros su experiencia, de compartir con nosotros sus conocimientos y su sabiduría para enriquecer este espacio. Gracias, gracias, gracias. Especialmente a Moni, que sugirió el tema del día de hoy. Y bueno, ponemos la información a su disposición. Y a cada uno de ustedes que nos han acompañado durante tal vez toda la transmisión o por momentos, gracias, 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 porque es tu energía la que sustenta este espacio, es tu energía la que nos invita a seguir abriendo estos espacios de manera cotidiana. Si tienes alguna sugerencia con respecto a la dirección de este live, háznoslo saber a través de José Báez o a través de Monoca, anótalo. Y si tienes alguna sugerencia de tema, de igual manera, mándanos un mensaje privado y con muchísimo gusto lo ponemos en la mesa a la brevedad para poder compartirlo y discernirlo con ustedes. Y pues nada, no me resta más que abrazarte con amor en la distancia y despedirme como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Que pasen una excelente mañana. El día de mañana no vamos a tener transmisión porque tengo un compromiso que atender. Así es que nos vemos hasta el próximo lunes y vamos a seguir transmitiendo a las 9 de la mañana. Comenten qué les parece, si les parece un buen horario, si quieren que lo bajemos una hora. Ustedes son los que mandan. Estamos aquí para servirles. Les agradezco su atención y pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes 9 a.m. en Amor Sin Apellidos. Hasta pronto. Agárrense fuerte que nos vamos juntos.